al menos, como yo se los había indicado a todos, en programación yo no doy pausa, por ejemplo, a repaso, nada de eso. Conmigo no tenemos semana de repaso ni nada de eso en programación, sino que es donde más utilizo los periodos para avanzar en programación por el contenido que realmente es muy extenso. Ahora, tal vez de pronto en Compu sí vamos a tener lo que sería un descanso, al menos en repaso. Aunque recuerde que como es más práctico, mucho que repasar no hay. Entonces yo prefiero utilizar los periodos para poder avanzar en programación. Sí, si no estoy mal, jóvenes, o por favor, quiero que me confirmen algo. El día miércoles, si no estoy mal, yo ya di cómo estamos con lo que serían las tareas de mejoramiento. O sea, quiénes son los que me deben tareas tanto en Compu y en Progra. No sé si me puedan confirmar, porque zona no he dado. Yo no he dado zona y no la doy hasta que después que pasen los exámenes. Pero solamente indiqué quiénes eran los que me faltaban con entrega de tareas. Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, profe, ese día usted dio la información. Ah, ok, gracias. Sí, entonces, para Alejandra y los demás chicos que me han preguntado sobre la zona la entrego hasta después de los exámenes. O sea que probablemente el día viernes, dentro de 8 días, estaré entregando zonas ya finales, porque ya al menos ahí voy a tener ya un cuadro completo sobre cómo estamos con las entregas de tareas. Fajardo, permítame. Ok, ahí estamos entonces. Vamos a dar inicio con lo que sería la clase del día de hoy. Bien, vamos a iniciar hoy un tema. No es un tema que le dijera yo de un nuevo comando, no, pero sí es una forma, entre comillas, podemos llamarle eh, común de trabajar y sobre todo, como quien dice también, eh, no obligatoria, pero sí de manera más formal para trabajar en la programación, que es la declaración de variables en PCI. Vamos a leer primero acá este pequeño concepto, esta pequeña información. Luego vamos a hacer una pequeña analogía en Paint para que usted me pueda entender a qué me refiero con esto. Y a partir de ahí seguir avanzando, porque sí me interesa que todos estos temas que son los primeros, y que es el principio, todo esto bien quede bien claro. Porque más adelante, si usted esto no lo maneja bien, se puede empezar a quedar muy rezagado con lo que es el avance de programación. Bien, dice acá, declaración de variables como título. La declaración de variables es un proceso en el cual se determina el tipo de datos que se guardará en una variable dentro del programa. Los tipos de datos como los que se puede declarar, en este caso que puede declararse como en una variable son los siguientes. Tenemos el entero, tipo real, entre paréntesis decimal, el tipo carácter, que es para texto, y el tipo lógico, verdadero o falso. En esta clase solamente vamos a estar trabajando los primeros tres, entero, decimal y carácter. El lógico no. La sintaxis que nosotros vamos a utilizar para trabajar este tipo de declaración sería definir, que está en azul, el nombre de la variable que se va a utilizar, como y el tipo de dato. Bien, importantísimo en esto, por favor, chicos. Si usted se fija bien, yo tengo acá marcado en azul dos palabras, definir y cómo. La palabra definir y la palabra cómo son palabras reservadas o que son exclusivas de PCIN, palabras que usted no puede utilizar como nombre de variable. Por eso los he colocado en color azul, que ya eso es propio del mero programa y que no puede utilizarlo como nombre de variable, así como hay otras, ¿verdad? Y lo que está en rojo, nombre de variable, es el nombre de su caja, la variable donde usted va a almacenar el dato. Y el tipo de dato, obviamente acá usted coloca si va a ser entero, real, carácter, así de manera literal. Aquí usted lo coloca. Por ejemplo, definir nombre de variable como entero, como real, como carácter o como lógico. Y vamos a colocar acá una nota muy importante. En este caso, vamos a colocar acá la declaración de las variables. Se hace al inicio del programa. Eso es importante, nunca al final, jamás en el medio, siempre al inicio. En este caso vamos a colocar acá, para que no se nos olvide, de la palabra algoritmo.
Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque es importante saber en dónde va ubicado la declaración de las variables, ya que no va en cualquier parte del programa, siempre se coloca al inicio. Y a partir de que se coloca en el inicio, nosotros ya sabemos cuáles son las variables que se van a utilizar. Bueno, entre comillas, porque a medida que va avanzando el programa, a medida que usted vaya creando un programa, puede ser que necesite más variables y obviamente después tendría que declararlas. Bien, vamos entonces a hacer acá una pequeña analogía. Primero, ¿a qué se refiere con la declaración de las variables? Imagínese que tiene un carro. Entonces, usted puede comprar su carro, pero si usted no tiene la licencia, no lo puede andar manejando para arriba y para abajo. Obviamente, ¿verdad? Casos como Guatemala, aquí a la gente le da igual todo eso, pero en términos legales, así es la declaración de variables. Usted puede utilizar una variable siempre y cuando la haya declarado al inicio. Ahora bien, ¿qué es una declaración de variables? Declarar una variable básicamente es indicarle al programa para qué se va a utilizar esa variable. Recordemos que una variable sirve para guardar un dato dentro de la variable. Ese dato es un texto, un número, etcétera. Cuando nosotros declaramos, básicamente le estamos diciendo al programa, esta caja, esta variable es solamente para guardar números, nada más. Y esta otra es solamente para guardar textos. Eso es la declaración, indicarle al programa para qué se van a usar esas variables. Muy importante, no confundir asignación con declaración. Aunque suenen casi parecidos, iguales, pero no es lo mismo. No es lo mismo asignar que declarar. Declarar es cuando usted le dice al programa para qué va a utilizar esa variable. Y asignar es cuando usted ya le está entregando un dato a la variable para que lo guarde. Algo similar a esto. Perdón acá, como siempre digo, ¿verdad? Una disculpa si mis dibujos no son de lo mejor, ¿verdad? Pero en algún momento quiero que usted tenga claro, aunque sea con garabatos, pero me interesa bastante que usted que tenga claro qué es la declaración de las variables, porque muchas veces cuando hacemos los programas, el alumno básicamente, cuando ve que el programa no le funciona, se ofusca, se estresa y ya no sabe qué hacer. Entonces, por eso yo trato la manera de hacer esos pequeños dibujitos, así meros pues, gachos, pero igual que usted me pueda entender, ¿verdad? A fin de que usted, al momento que llegue a ese punto que ya no sepa qué hacer, empiece a recordarse de eso. Es una especie de, como quien dice, ejercicio psicológico, lo que yo quiero que ustedes practiquen, ¿verdad? Que en algunos casos llega a funcionar. Bien, imagínense lo siguiente. Usted tiene dos árboles, manzanas rojas, manzanas verdes. O manzanas y limones, si lo quiere ver de esa forma. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a hacer acá una pequeña analogía para que usted me pueda entender. Imagínese que usted tiene dos árboles plantados en su casa, el de limones y el de manzanas. Viene su mamá y le dice, en esta caja que se llama limones, quiero que guardes los limones. Y en esta caja, quiero que guardes las manzanas. Entonces, claro está, usted ya viene y va a hacer lo que su mamá le indica, ¿verdad? Ahora bien, usted obviamente va con sus dos cestos, sus dos cajas y empieza a hacer, pues, a guardar, obviamente, los respectivos frutos en las cajas que obviamente le indicó su mamá o su papá, como quiera usted verlo, ¿verdad? Entonces, básicamente, obviamente esto vamos a verlo como variables, pero póngame mucha atención en esto. Cuando su mamá le dice a usted que en esta caja guarda limones y en esta caja manzanas, ella lo que está haciendo, o la persona lo que está haciendo es que está declarando las variables. Es decir, le está indicando a usted en dónde tiene que guardar cada elemento. Ya eso lo hace al inicio, antes de que usted se vaya. Vuelvo, repito, o sea, le dicen eso antes de que usted se vaya a recolectar. No ya cuando, por ejemplo, ya lleva prácticamente en esta caja lleva un par de limones y un par de manzanas y aquí también limones y manzanas, ya no va a venir ella a decirle, mire, ¿qué está haciendo, verdad? Porque obviamente ya usted ya prácticamente ya lleva medio trabajo avanzado. Por eso se dice que las declaraciones de las variables se hacen al inicio.
antes de que usted se ponga a hacer cualquier actividad con esas cajas o esas variables, se declaran al inicio, para que después, durante el proceso de la programación o el proceso del camino, usted ya sepa qué es lo que tiene que guardar en esas cajas. Por eso es que la declaración nunca se hace ni en la mitad ni hasta el final. Es como, por ejemplo, imagínese, si usted quiere declarar la variable hasta el final, imagínese que usted le dieron las dos cajas, limones y manzanas, y usted vino y hace como quien dice un chirmol. En esta mención metió manzanas y limones y aquí también manzanas y limones. Básicamente acá todo se revolvió y entonces básicamente viene su mamá al final y le dice, ¿verdad? En esta caja quiero que guardes los limones y en esta las manzanas. Y usted viene y ya prácticamente hizo un chirmolero acá, ¿verdad? Tiene un poco acá de limones y manzanas y también otro poco de limones y manzanas en la otra caja. Básicamente usted ya terminó de recolectar todo y hasta el final le vienen a decir cómo era el guardado. Obviamente uno se enoja, obviamente se frustra por eso, porque no se lo dijeron al inicio y ya usted hizo todo el trabajo, ¿sí? Entonces lo mismo pasa acá con el programa. No se declaran las tareas al final, sino que al inicio, para que se haga un trabajo correcto. Ahora bien, eso es la declaración, indicar para qué sirve cada caja. La asignación es cuando usted ya empieza a colocar, en este caso, datos a las cajas. Por ejemplo, cuando yo ya tengo manzanas en la caja de manzanas, obviamente ya es una asignación. Ya le estoy asignando de que en esa caja ya tiene manzanas. ¿Cuántas? Pues 4 o 5. Lo mismo pasa con los limones. Puede colocarle 5 limones, 6 limones, pero ya le está asignando una cantidad de limones a esa caja. ¿Estamos? Eso es lo que yo necesito, por favor, que usted tenga bien presente entre declaración y asignación. La declaración siempre al inicio la declaración siempre al inicio y las asignaciones usted las puede ir haciendo inclusive en el proceso de la programación. Así que no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta con esta analogía que yo acabo de hacer. Por favor, si tiene dudas, preguntas, hágalo en este momento, porque una vez que yo siga avanzando ya no hay vuelta atrás. Así que dudas o preguntas sobre declaración y la diferencia que hay con asignación. No, Eh, profe. profe, no sé si entendí bien, pero Adelante. entonces la declaración es como que si nosotros viniéramos a darle las instrucciones de lo que tiene que hacer antes de que el programa haga lo que tenga que hacer. Sí, básicamente, lo que único que está haciendo con la declaración es que le está indicando al programa qué es lo que va a guardar en cada variable, o sea, qué tipo de dato. ¿De acuerdo? Ah, Antes de que ya. inicie, lo único que está diciéndole al programa, esta caja es solo para números y esta caja es solamente para letras. Eso es lo que hace. Pero, pero, todavía no le ha agregado valores, ¿sí? Solamente le dice al programa para qué va a servir cada caja, pero todavía no hay valores adentro. Eso se hace con asignación más adelante. Bien, ahora vamos Gracias, a, profe. bueno, vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Vamos a sumar acá dos números enteros. Vamos a hacer un programa de dos números. Una vez que ya hemos visto lo que son las declaraciones. Ahora bien, también es muy importante de tomar en cuenta. ¿Por qué estoy haciendo esto? El PCIN básicamente es un programa para poder enseñar la programación en idioma español, ¿verdad? Este no es un programa potente ni es uno de los meros meros. Esas son otras cosas. Pero yo quiero que desde ya se empiece a acostumbrar a declarar variables. Porque cuando pasemos al programa más potente, que va a ser el próximo año posiblemente, esos programas, eso sí, no andan con cosas y si usted no declara las variables, esos no le dejan avanzar. Este PCI, pues como quien dice, es bien flexible. Si usted quiere, como dicen, lo declara y si no, no. Al final, si usted hace bien el código de programación, le va a funcionar el programa. Pero los otros no. Los otros, los que son, como decimos, los meros petateros, ¿verdad? Los mejores de hoy en día, esos no permiten cualquier cosa. Si usted no declara al inicio, no le permite trabajar más adelante. Por eso yo quiero que desde ya nos empecemos a acostumbrar a declarar variables. Claro está, nosotros podemos seguir agregando más variables y después las podemos declarar, pero siempre hay que declararlas. Bien, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a venir en este momento y vamos a hacer un programa que sume dos números, un programa muy sencillo que ya hemos hecho anteriormente, pero sin declarar las variables. Vamos a hacer acá en este punto lo siguiente. Escribir, vamos a colocar acá, ingrese un número entero y vamos a colocar acá leer N1.
escribir, ingrese otro número. Solo vamos a colocarle el número nada más. No le voy a colocar la palabra entero porque para eso me va a servir la asignación. Vamos a hacerlo mejor con entero. Y vamos a colocar acá leer N2. Y ahora vamos a colocarle, por ejemplo, un comando asignar. Solo para hacerlo más elegante en el programa. Le vamos a colocar acá respuesta. Suma, le vamos a colocar acá. Suma de N1 más N2. Y por último vamos a brindar la respuesta. Ingrese, perdón. Ese no es ingrese. Es la suma de sus números. Y colocamos coma suma. ¿Por qué coloco la variable suma? Recordemos que la variable suma tiene en su interior esta operación de N1 más N2. Es decir, ya cuando estas variables tengan datos, pues suma se va a guardar dentro de esta variable, dentro de esta caja, se va a guardar la operación o el resultado de esta operación. Vamos a ver este programa así de manera rápida. Ingrese un número entero, 10 y 5. Acá la suma de sus números es 15. Perfecto, ya funciona bien. Si yo coloco 10.5 y 11.4, me tira 21.9. Perfecto, estamos muy bien con lo que respecta al programa. Este es un programa que me suma dos números, pero las variables no están declaradas. Es lo que yo les decía. PSI acá en ese sentido después, buena onda, porque realmente no es tan estricto y permite que usted pueda hacer sus programas sin declarar las variables. Claro está, ¿lo podemos hacer así? Lo podemos hacer así. Pero, entre comillas, de manera oficial y según el reglamento, de manera ficticia hablando, ¿verdad? Eso no debería de ser así. Es que como que estoy conduciendo un carro sin licencia. Entonces, siempre hay que declarar las variables. ¿Cómo las vamos a declarar? Las variables siempre, siempre se declaran después de la palabra algoritmo. Es lo primero que se hace. Entonces voy a colocar acá, definir. Vean que incluso hasta aparece la palabra, así en un cuadrito, porque es palabra reservada de PSIN. Definir N1, N2, y suma, porque acuérdense que suma también es una variable que estoy utilizando, como, y aquí me dice si lo quiero como carácter, como entero, lógico o de tipo decimal. No voy a utilizar carácter porque no estamos trabajando con texto, pero sí voy a utilizar yo entero porque estoy trabajando con números enteros. Acá. Acá estoy indicándole al programa que se va a encontrar con tres variables y que esas variables solamente pueden almacenar números enteros. Eso es lo que le estoy indicando al programa. Te vas a encontrar más adelante con tres variables y esas solamente pueden guardar números enteros. Eso es lo que está indicando. Y ahí viene lo demás. Bien, vamos a ejecutar acá el programa. Entonces acá, por ejemplo, el 10 y el 5, 15. Perfecto. Sin problema alguno. Ahora vamos acá al punto. 10.5 y le doy Enter y mire, ya me tira error. Dice línea 4, error 313. No coinciden los tipos N1, el valor ingresado debe ser un número entero. Ya hasta el programa me lo está indicando. Aquí como quien dice, me debe estar diciendo, mira, güey, me declaraste esto como tipo, tipo entero, ¿por qué estás metiendo un decimal? Entonces ahí está el problema. Ahí el programa ya se puso más, ¿cómo podemos llamar? Más quisquilloso y acá le está prácticamente regañando, ¿verdad? Aquí le está diciendo, declaraste como número entero para que en estos números, en estas variables, perdón, solamente se podía meter enteros porque estás metiendo números decimales. Y ahí tira el error. Bien, vamos ahora al siguiente ejemplo. Ingrese un número entero, voy a colocar el 100. Le doy Enter y me deja pasar a la siguiente línea. Ahora si yo le coloco un 5.5, le doy Enter y otra vez el error. Dice N2, el valor ingresado debe ser un número entero. Otra vez me tira el problema. Me está diciendo que soy necio de estar colocando números decimales cuando eso lo declaré como número entero. Entonces, a eso me refiero yo con lo que sería la declaración de variables. Una vez que usted las declare, usted le está indicando al programa qué es lo que se va a almacenar en esas variables. Y como yo dije,
acá al inicio de que estas variables solamente pueden meter números enteros, entonces no me deja meter ningún decimal. Ahora bien, si yo le quito esto y lo ejecuto, vea lo que pasa. 10, 15.5 y fresco. Me lo sumó y dio la respuesta que era 25.5. Entonces, en ese punto, claro está, uno me dirá, mire, profe, ¿por qué vamos a hacer lo demás y así sin eso no funciona? Claro está que lo podemos hacer así sin ningún problema, pero recuérdense algo que yo no quiero que se malacostumbren a estar haciendo eso porque no toda la vida es eso. Y cuando veamos cosas más, a un nivel un poquito más avanzado en la programación, sí les toca declarar. Entonces yo quiero que desde ya se vayan acostumbrando, se vayan aclimatando a algo que más adelante obviamente lo van a seguir utilizando, ¿verdad? Es mejor que sea pesado al inicio y ya no más adelante. Entonces, vamos a dejar acá la declaración. Ahora quiero que usted observe algo. Observemos algo acá. Ya sabemos de que obviamente nos programas, pues sin declarar las variables, funciona perfectamente bien. Si yo coloco acá el 15, en la calculadora obviamente del Windows, más 15.5, me tira 30.5. Está funcionando, o sea, sí está funcionando perfectamente bien el programa. Ahora, yo les pregunto a ustedes, la calculadora es un programa, obviamente está aquí en la computadora, es un programa igual, sigue siendo un programa. Según su lógica o según su razonamiento, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo estarán declaradas las variables en esa calculadora? ¿Como tipo entero, tipo carácter, tipo real o tipo lógico? Solo tenemos 4 opciones. ¿Qué es lo que se le viene a usted a su mente? ¿Cómo estarían declaradas esas variables? ¿O qué tipo de variables utiliza esa calculadora para que, a pesar de que estemos utilizando decimales, dé el resultado correcto? Y no tires el problema de que no se puede usar porque no son decimales, porque no son enteros. Si tiene 4 opciones que le di entero, real, lógico, carácter, ¿qué tipo de datos estará utilizando la calculadora para poder trabajar sin que dé ese problema que a nosotros nos da acá? ¿Tipológico, profe? El lógico solamente es verdadero y falso. Pero quitemos el lógico. El lógico no lo estamos utilizando. Solo tenemos 3 opciones: entero, real y carácter. Perdón, lógico, así no lo metemos en esto. Real. Exacto, tipo real. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Vamos a colocar acá como real. Y vamos a colocar acá. Es un número entero, 15, 15.5, 30.5. Y fíjese muy bien. Coloco yo acá 10.2, le doy enter y ya me dejó pasar. Coloco acá un número entero y le doy enter y me muestra así la respuesta. Entonces, en conclusión, con el tipo real, yo puedo hacer operaciones con números enteros y decimales a la vez. Y si estoy operando 2 números decimales, me va a tirar mi respuesta en decimales. Y si estoy operando 2 números enteros, me tira mi respuesta en enteros. O sea que la clave acá es el tipo real. Pero, ojo, muy importante y con eso vamos cerrando. Cuando usted vaya a hacer un programa donde se necesiten operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, etcétera, utilice el tipo de dato real para hacer esas operaciones o para que las variables guarden esos números que después obviamente usted sabe que se van a operar. Pero no todo siempre va a ser real. Van a haber casos donde van a ser de tipo entero. Por ejemplo, imagínese el año 2022, el número 2022, ¿qué será para usted? ¿De tipo entero o será de tipo real? Entero. Exacto, de tipo entero. Porque ustedes nunca van a ver algo similar a esto. Por ejemplo, nunca van a ver ustedes 2022.4. Jamás va a haber eso, sino que va a haber siempre esto, un número entero. Si vamos a trabajar, por ejemplo, un programa donde solamente queramos años, se declara esa variable como tipo entero. Ahora bien, imagínense que hagamos un programa
un programa donde tengamos que hacer cálculos monetarios. Por ejemplo, 15 quetzales con 50 centavos más 3.00, 3 quetzales. Obviamente, nosotros aquí el programa de PCI no tiene formato de tipo moneda, no lo tiene, pero necesitamos hacer operaciones entre monedas. Obviamente, el símbolo de quetzal nunca lo vamos a tener. Pero si en algún momento le tocas hacer así un programa donde tenga que hacer operaciones entre datos que están representando monedas, ¿qué tipo de datos, qué tipo de dato utilizaría usted? ¿Entero o reales? Real. Exacto, real. Utilizaríamos real porque obviamente aunque no esté la Q, vamos a representar los números como decimales. 15 quetzales con 50 centavos o por ejemplo 2 quetzales con 25 centavos. Ya la Q pues nosotros miramos ahí cómo se la agregamos, ¿verdad? Pero como solamente tenemos 4 tipos de datos, el lógico obviamente ya está descartado, carácter no puede ser porque solamente es texto y solamente me queda 2 nada más, o entero o real. Y acuérdense que en las tipos monedas a veces manejamos 2 quetzales y 25 centavos o 5 quetzales con 75 centavos. Estamos utilizando decimales en lo que son las operaciones con monedas. Así que si no tenemos un dato de tipo moneda en ese programa, que no lo va a encontrar, de una vez se lo digo, no hay software que use un dato de tipo moneda, solamente lo encuentra en base de datos, eso lo vamos a ver hasta en sexto, solamente entonces usted puede utilizar el tipo de dato que más se aproxime a ese. Y el que más se aproxima es el tipo de dato real por uso de decimales. Por ejemplo, si usted coloca sus variables como tipo entero, imagínese que 15.50 más 3 quetzales le va a tirar error como vio hace un momentito, porque va a decir de que no puede sumar un número entero. Y para usted, obviamente, esa es la representación de 15 quetzales con 50 centavos. Así que no lo va a poder utilizar. Así que en ese sentido, según el programa que nos vayan a nosotros a ofrecer, si son programas donde sabemos que hay operaciones matemáticas, usemos el tipo real. Si son operaciones que obviamente ya sabemos que los datos no son decimales y nunca van a llevar decimales, usemos el tipo entero. ¿Sí? Entonces, recordemos eso siempre, ¿verdad? Muy importante. No sé si tengamos otra duda, otra pregunta ya para finalizar el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces básicamente con eso, jóvenes, terminamos acá la clase. Ese sería nuestro primer ejemplo de declaración. Ejemplo 1 de declaración. Y próximo día de clases, cuando regresemos ya de los exámenes, vamos a seguir viendo un par de ejemplos más para que podamos ir puliendo este tema. Por hoy lo dejamos hasta acá. Entonces, jóvenes, nos miramos la próxima semana para lo que sería el examen, próximo viernes, en el examen de lo que sería de computación. Que no se les vaya a olvidar. Y ponerse al día con las tareas pendientes. Que todos tengan feliz día, buen fin de semana y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes. Con permiso. Adiós, profesor, feliz día. Se cuidan.